El Imperio ruso era gobernado autocráticamente por los zares y durante la primera mitad del siglo XIX permanece ajeno a los cambios económicos y sociales de la Revolución Industrial. Es un país de base rural, la mayoría siervos. Los zares concentran todos los poderes, decretan leyes, designan ministros y tienen autoridad religiosa, a diferencia de los monarcas occidentales. El zar no tiene limitaciones parlamentarias o constitucionales. Gobierna con ayuda de la policía política y una compleja burocracia. La estructura social es la siguiente. Las clases altas, formadas sobre todo por la nobleza y los clérigos. La nobleza ocupa la oficialidad del ejército, el alto funcionario y poseen mayor parte de tierra. Clases medias, muy escasas, formadas por campesinos ricos y pequeños comerciantes e industriales. Algunas profesiones liberales estaban reservadas a los nobles. Clases bajas, compuestas por los campesinos y obreros industriales, que carecían de todo tipo de derechos y sus salarios eran mínimos. Estaban muy concentrados geográficamente y también en grandes empresas. La economía se basaba fundamentalmente en la agricultura, con la estructura arcaica y escasa modernización técnica. La mayoría de las tierras, y las mejores, estaban a manos de las clases altas, siendo los siervos liberados los que sufrían las mayores cargas impositivas. La industrialización tendrá un importante desarrollo a partir del año 1880 hasta la guerra. En los últimos años del siglo XIX habían ciertos movimientos de oposición al zarismo, una corriente liberal moderada y una corriente revolucionaria. En 1881 muere asesinado el zar Alejandro II, lo que provoca el endurecimiento del régimen zarista por parte de Alejandro III y el aumento de la oposición. En 1881 muere asesinado el zar Alejandro II, lo que va a provocar el endurecimiento del régimen zarista por parte de Alejandro III y el aumento de la oposición. En 1894 sube al trono Nicolás II, que va a seguir con el absolutismo. Revolución de 1905. La situación económica y política ya expuesta se agrava por el fracaso de la contienda ruso-japonesa, que carecía de productos básicos y el alza de los precios van a provocar una situación prerevolucionaria. En 1904 se producen algunos actos terroristas, lo que hace que el Estado autocrático tome una postura de extrema dureza. El asesinato del primer ministro de Interior, Pleye, y su situación por un hombre más liberal, hace que haya un acercamiento entre las autoridades y el pueblo. En diciembre de 1904 se inicia una serie de huelgas en Bakú, Moscú y Pittsburgh. En enero de 1905, una manifestación pacífica dirigida por el Pope Gapón se dirige al Palacio de Invierno del Zar en Pittsburgh, donde piden mejoras salariales en las condiciones de trabajo y la convocatoria de una asamblea constituyente. Los cosacos cargaron contra ellos ocasionando un gran número de víctimas. Domingo Rojo o Sangriento. A partir de aquí cambia la visión del zar como benefactor por la de un tirano contra la que se dirige el odio popular. Este hecho trae como consecuencia la generalización de las huelgas y las manifestaciones, donde se unen burguesía y proletariado. Además se produce la sublevación de algunas unidades militares. Tras el paréntesis de verano, en septiembre vuelve la ebullición revolucionaria. En los manifiestos se comprueba que las fuerzas de oposición no tienen fines coincidentes. La burguesía busca libertades políticas, los obreros mejoras económicas y los campesinos el reparto de tierras. En octubre hay una huelga de ferrocarriles que paraliza a Rusia. El paro es total, no hay comida, los precios se disparan y en varias ciudades se forman barricadas a la oposición que logra el control de Odessa. Ante la presión popular, el zar nombra primer ministro a Witte, liberal, y algunas concesiones en el manifiesto de octubre, donde promete ciertas libertades, la creación de Duma, Asamblea Legislativa, y la ampliación del derecho al voto. Tras este primer triunfo se produce la división de fuerzas antizaristas. Los sectores moderados
promulgan el parlamentarismo a la imagen de Occidente, mientras los bolcheviques anuncian que no participarán en las elecciones para una Duma sin auténtico poder. Aprovechando las divergencias entre la presión popular, el zar nombra primer ministro Witte, liberal, y algunas concesiones en el Manifiesto de Octubre, donde promete ciertas libertades, la creación de una Duma, Asamblea Legislativa y la ampliación del derecho a voto. Tras este primer triunfo se produce la división de fuerzas antizaristas. Los sectores moderados propugnan un parlamentarismo a la imagen de Occidente, mientras los bolcheviques anuncian que no participarán en las elecciones para una Duma sin auténtico poder. Aprovechando las divergencias entre la oposición, el zar inicia la represión. A fines de noviembre se detiene a los líderes obreros y se proclama la ley marcial. La revolución había terminado. La ley electoral de febrero de 1906 es muy restrictiva. El zar tenía posibilidad de veto y nombrar a la mitad de sus miembros. En 1906 tenemos la reposición del liberalismo. Witte es sustituido. Había terminado. La ley electoral de febrero de 1906 era muy restrictiva. El zar tenía posibilidad de veto y nombra a la mitad de sus miembros. En 1906 tenemos la reposición del liberalismo. Witte es situado por Goreckin, que hace públicas las leyes del imperio. El zar es sagrado. En febrero de 1907 se convoca la Segunda Duma y a fines de 1907 se convoca la Tercera Duma. Se supone que regreso a orientaciones autocráticas. El panorama político, los partidos políticos. A principios del siglo tenemos ya una posición clandestina estructurada por diversos partidos políticos, de los cuales los más importantes: Partido Constitucional Demócrata, la tendencia liberal. Va a estar integrado por terratenientes medios, técnicos y miembros de profesiones liberales. Son partidarios en un régimen parlamentario, promulgar una constitución y defender las libertades públicas. También son partidarios de dar cierta autonomía a las nacionalidades. Partido Social Revolucionario. Su base es campesina y su modo de sociedad será el MIR, Comunidad Campesina. Su método de acción es el terrorismo. Partido Obrero. Socialdemócrata ruso. Va a nacer en el Congreso de Minsk en 1898. Su ideología es marxista y su base los obreros industriales, proletariado. Desde sus inicios va a haber división entre sus miembros. En el segundo congreso celebrado en Bruselas y Londres de 1903, se oponen los bolcheviques, dirigidos por Lenin, a los mencheviques, minoría. Son marxistas ortodoxos, a cuyo frente está Martov y Plenabov. Los mencheviques defienden la necesidad de una base burguesa anterior a la revolución socialista y la aceptación de la militancia de todo modo a que acate su programa. Los bolcheviques son partidarios de una revolución continua que lleva el proletariado al poder y de un partido reducido que dirija dicha revolución. Lenin revisa la tesis de Marx para aplicarlas a su país. Sus ideas principales son las siguientes: posibilidad de revolución en Rusia frente a la idea de Marx de que sería un país industrializado. Lenin piensa que el proletariado en países más desarrollados, al elevarse el nivel de vida, abandona son ideales revolucionarios. Revolución proletariada, sin base burguesa intermedia, ya que la burguesía rusa era incapaz de llevar a cabo esa revolución por su debilidad numérica, política y económica. El proletariado, aunque reducido, está muy concretado y ese es el que sufre condiciones de vida más duras. El partido debe de ser reducido al mismo tiempo centralizado y cohesionado, con miembros capaces de que todas para defender sus ideas. Aportación de intelectuales, siendo estos los que hagan la teorización socialista, que creará que la conciencia política del proletariado, que será el que lleve a cabo la lucha. El Estado,
cómo maquinaria represiva debe desaparecer, siendo sustituido por los soviets, sobre los que tiene que recaer todo el poder. Los campesinos también tienen cabida en la revolución social, ya que para que éste triunfe tienen que marchar unidos campesinos y proletariado. Influencia de la guerra en la revolución. La decisión de Nicolás II de entrar en la guerra va a ser otra de las causas del derrumbamiento del Imperio ruso. El zar se vio obligado a entrar en guerra por los lazos diplomáticos y económicos que le unían a la Entente, y para no perder totalmente el control de los Balcanes. La guerra fue impopular desde el principio, supuso la oposición de todos los sectores que hacía el zar. Rusia tuvo que alistar a 15 millones de soldados nuevos, a los que no podía equipar. Las consecuencias del mal adiestramiento y equipamiento son una gran cantidad de muertos, deserciones y derrotas. Por otra parte, el elevado gasto militar supone la penuria de víveres y el aumento de impuestos, el aumento de precios. Todo esto va a desencadenar un proceso huelguístico que acabará con un proceso revolucionario. Las revoluciones de 1917. Revolución de Febrero. La democracia burguesa. La insostenible situación que se vivía en Rusia desde los órdenes va a traer como consecuencia la caída del zarismo. En febrero, debido al desabastecimiento que sufre la capital, se va a producir una serie de huelgas. El 23 de febrero hay una manifestación en la capital, donde se gritan consignas como paz y pan, y abajo la autarquía. Los disturbios van en aumento. El día 25 los bolcheviques comienzan a dirigir la huelga. La policía intenta pararlos, pero los cosacos se ponen a favor de los manifestantes. El zar ordena que se aplaste la sublevación, pero las tropas de guarnición se niegan a disparar y se rebelan contra sus jefes. El 27, los soldados y los obreros van a confraternizar. Los presos políticos son liberados. Se va a construir un soviet que consigue formar destacamentos de obreros y soldados que van a ocupar edificios públicos. Este estallido de masas no solo ha sorprendido al zar, sino también a los partidos políticos. En estos momentos, masas no solo ha sorprendido al zar, sino también a los partidos políticos. En estos momentos el soviet está controlado por los mencheviques. Al mismo tiempo, los representantes de la Duma disueltas crean un comité provisional para que se restablezca el orden y las instituciones. Días después del acuerdo con el soviet, se organiza un gobierno provisional, presidido por el príncipe Luov y formado por los miembros del Cadet, Miliuk y Kerensky. Los mencheviques pretenden que se desarrolle la fase burguesa, que más tarde daría lugar a la revolución. Los bolcheviques están desconcertados porque sus principales jefes están en el exilio. Las tropas que envía el zar contra la capital no pueden llegar, y el zar, que en estos momentos está en el frente, es presionado para que abdique en su hermano Miguel, que a su vez firma la renuncia de abdicación el mismo día, el 2 de marzo. El gobierno provisional, que recibe cierto apoyo de los soviets, decide continuar la guerra. A partir de este momento comienzan a llegar las quejas de los soldados, fin de la guerra, de los obreros, jornadas de 8 horas, mejoras salariales, de los campesinos, reparto de tierras, y de las minorías nacionalistas, República Federal. La burguesía se había adueñado del poder, no está en condiciones de atender las reivindicaciones. Lenin llega al exilio el 3 de abril y marca la estrategia a seguir por los bolcheviques. Ningún apoyo al gobierno. Fin de la guerra imperialista. Creación de la República de Soviets. Nacionalización de la tierra y de la banca. En abril, debido a que siguen las tensiones y continúan los mitines de agitación, va a caer el gobierno provisional. Se forma un gobierno de coalición Cadet y mencheviques que planea continuar la guerra y conseguir una paz que por lo menos no sea desfavorable. Sin embargo, el fracaso de las ofensivas y la mala situación económica va a provocar huelgas,
a lo que los patronos responden con el cierre empresarial. Lwow va a dimitir en julio y va a formar un nuevo gobierno de coalición, presidido por Kerensky. El fracaso de la ofensiva el 3 de julio era señal de que esperaban los bolcheviques para el inicio de la insurrección popular en Pittsburgh y la posterior toma al poder. El día 4 el gobierno no llama a tropas leales del frente y toman el control de la capital. Kerensky acusa a los bolcheviques de traidores y sus líderes ingresan en prisión. Kamenev y Trotsky. Lenin logra huir a Finlandia. En estos momentos se produce el contraataque de las fuerzas contrarrevolucionarias. Va a haber una campaña de desprestigio contra Lenin. Presiona a los aliados para que continúen la guerra. Kerensky se proponía instaurar una república parlamentaria. En Moscú se reúne con Conferencia del Estado, a la que asisten los representantes de los soviets y antiguos diputados de las dumas para elegir un modelo de Estado para Rusia. Por el contrario, los desórdenes vendrán ahora, por parte de los conservadores. La derecha y los militares más intransigentes zaristas se mueven impacientemente y piensan que los desórdenes deben cesar. Encabezados por el general Kornilov, quieren instaurar una dictadura política. A inicios de agosto intentan un golpe de Estado. Movilizan tropas hacia la capital. El 7 de diciembre, Kornilov lanza un ultimátum exigiendo un nuevo gobierno bajo su dirección. Kerensky actúa con energía, le destituye de sus cargos y consigue la movilización popular contra Kornilov y el apoyo de los bolcheviques, que de esa manera sale de la clandestinidad y comienza a tomar posiciones en los soviets. Trotsky, elegido presidente de los soviets de Petrogrado. Todo esto trae consigo la resurrección de los soviets, la recuperación de los bolcheviques, el aislamiento político de Kerensky y cada vez tiene menos apoyos. Revolución de bolcheviques de octubre. En septiembre, Kerensky prepara el Parlamento, Consejo de la República. Representa su programa el 7 de octubre. Restablecer el potencial militar, establecer con aliados las condiciones de paz. Los bolcheviques en total desacuerdo abandonan la sesión. En caso de un hipotético levantamiento popular, Kerensky ya no encontraría aliados. El 9 de octubre, Lenin llega a Petrógrado y el día siguiente el Comité Central de los Bolcheviques decide preparar la insurrección armada. Más tarde se crea en el Soviet de Petrógrado un comité militar revolucionario dirigido por Trotsky y diseña las líneas del plan. Ataque de los barrios obreros, combinación de flota, obreros y unidades del ejército, ocupación de puntos claves, estaciones, telégrafos, teléfonos, puentes. A continuación se aislaría la capital para evitar la llegada de las fuerzas leales al gobierno. Lenin y Trotsky solo esperan disponer de respaldo suficiente. El detonante será la decisión del gobierno de llevar varios regimientos al frente. Aumenta el descontento. El día 23, Trotsky consigue el apoyo de los comités de varias guarniciones. El día 25 comienzan las operaciones con la ocupación de las estaciones, arsenales, centrales telefónicas. Kerensky, al no llegar las tropas leales, tiene que huir. Aunque la revolución se hace con el lema de todo el poder va a los soviets, este va a caer, realmente en un sector de ellos, los bolcheviques. El poder todo lo tomará el Consejo de Comisarios del Pueblo, cuyo presidente es Lenin. Trotsky, el AAEE, Stalin, nacionalidades. Los bolcheviques controlan Pittsburgh, ahora necesitan ser aceptados por todo el país, implantar nuevas instituciones, enderezar la economía y salir de la guerra sin pérdidas. Además tendrán que hacer frente a la guerra civil, promovida por la oposición y apoyada por sus antiguos aliados, peligro de expansión del comunismo y el pago de deudas. Inmediatamente, para dar satisfacción a las masas, se inician las negociaciones de paz. El 2 de diciembre se llega a un armisticio con los alemanes y se firma la paz de Brest-Litovsk, marzo de 1918. Consiguen la independencia de Polonia, repúblicas bálticas, Ucrania y Finlandia.
Otros decretos. Decreto sobre la tierra, que suspende la gran propiedad agraria. Decreto de las nacionalidades. Nacionalización de la banca. En el ámbito de la administración se adoptan notables reformas. Se suprimen los títulos y privilegios de la sociedad anterior, y todos adquieren la condición de ciudadanos de la República Soviética de Rusia. Los soldados elegirían sus oficiales, igual de derechos de la mujer, y se opta el calendario occidental. La seguridad que queda en el régimen está en las manos de Telska y la dirige Dirigi.